Nunca pensé que un plato tan simple pudiera romper todas mis expectativas sobre un país, pero eso fue exactamente lo que me pasó en Chile. Llegué con una idea bastante clara en la cabeza. Pensaba que la comida sería parecida a la de otros países de Latinoamérica que ya había visitado. Algo sabroso, sí, pero dentro de lo que ya conocía. Nada que realmente me sorprendiera. El primer día, después de dejar mis cosas y salir a caminar sin rumbo por las calles, hice lo que siempre hago cuando llego a un lugar nuevo. Buscar algo local para comer. No quería un restaurante turístico ni un menú adaptado para extranjeros. Quería algo auténtico, algo que la gente de aquí comiera de verdad. Entré a un local pequeño en una esquina. No tenía nada especial a primera vista, pero estaba lleno de gente. Eso para mí siempre es una señal clara. Si los locales están ahí, es porque vale la pena. Me senté y pedí lo mismo que vi en varias mesas. Una empanada. Pero no cualquier empanada. Era grande, dorada, con ese aroma que te hace sentir que estás a punto de probar algo importante. Cuando le di el primer mordisco, me quedé en silencio. No fue una explosión de sabores ni algo extravagante. Fue todo lo contrario. Era simple, pero perfectamente equilibrado. La carne jugosa, la cebolla suave, la aceituna, el huevo duro. Todo tenía su lugar exacto. Y ahí entendí algo que no esperaba tan rápido. En Chile, la comida no intenta impresionarte. No busca ser llamativa. Busca acompañarte. Busca hacerte sentir cómoda. En los días siguientes, decidí seguir explorando sin expectativas. Fui a mercados, a puestos callejeros, a pequeños restaurantes en barrios donde casi no había turistas. Y cada vez que probaba algo nuevo, sentía que estaba entendiendo un poco más cómo se vive aquí. Recuerdo una mañana en un mercado lleno de vida. Gente hablando fuerte, vendedores ofreciendo sus productos, pescado fresco por todos lados. El ambiente era intenso, pero muy auténtico. Me acerqué a un puesto de mariscos. El olor al principio me sorprendió, era fuerte, muy del mar. Dudé un segundo, pero decidí probar. Pedí algo sencillo con limón. Cuando lo probé, fue completamente diferente a lo que imaginaba. Fresco, limpio, casi dulce. No era pesado, no era complicado. Era natural. El vendedor me miró y sonrió, como esperando mi reacción. Yo solo asentí, porque no sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo. Y eso fue algo que noté mucho en Chile. No siempre necesitas palabras para conectar con alguien. Hay una cercanía en los gestos, en las miradas, en la forma en que te incluyen. Otra cosa que me sorprendió fue el pan. En Australia comemos pan, claro, pero aquí es distinto. En Chile, el pan es parte esencial de la vida diaria. No es un acompañamiento. Es protagonista. La marraqueta, por ejemplo, está en todas partes. Crujiente por fuera, suave por dentro. Perfecta a cualquier hora del día. La ves en desayunos, almuerzos, onces. Siempre está presente. Un día, alguien que conocí me invitó a su casa. Apenas llevaba unos días en el país, así que me sorprendió mucho. Pero acepté. Cuando llegué, lo primero que hicieron fue ofrecerme comida. Pan, palta, queso. Todo simple, pero preparado con cariño. Nos sentamos a la mesa y empezamos a conversar. No entendía todo, pero eso no importaba. Había algo en el ambiente que te hacía sentir parte, como si ya te conocieran. Ese momento me hizo pensar en cómo, en muchos lugares, compartir comida es algo rápido, casi automático. Aquí no. Aquí es un espacio para estar, para conectar, para tomarse el tiempo. Días después, decidí probar algo más tradicional. Algo que muchos me habían recomendado. El pastel de choclo. Cuando lo vi, no supe bien qué pensar. Era una mezcla entre dulce y salado. Maíz por encima, carne debajo, con huevo y aceitunas. El primer bocado me confundió. No era lo que esperaba. Pero después del segundo, empecé a entenderlo. Había una lógica, un equilibrio que no había visto antes. Y eso me pasó varias veces en Chile. No todo te gusta de inmediato. A veces necesitas darle tiempo. Necesitas abrirte. También empecé a notar diferencias entre regiones. En el norte, los sabores eran más simples, más ligados al entorno seco. En el sur, todo era más cálido, más abundante. Más platos que te reconfortan.
En una ciudad del sur, probé una sopa que todavía recuerdo. Afuera hacía frío, estaba nublado, y esa sopa se sentía como lo único que necesitaba. Caliente, espesa, llena de sabor. No era solo comida. Era una sensación. Y luego está el mar. Chile tiene una conexión muy fuerte con el océano, y eso se refleja en todo. Pescados, mariscos, algas. Todo forma parte del día a día. Una vez, en un pueblo costero, me senté frente al mar con un plato recién preparado. El sonido de las olas, el viento, el olor salado. Todo se mezclaba de una forma que no se puede explicar. Pero lo más importante no fue el plato. Fue todo lo que lo rodeaba. Fue entender que en Chile, la comida es una forma de vivir. No es algo que se hace rápido. No es algo superficial. Es parte de la identidad. También hubo momentos en los que no entendí lo que estaba comiendo. Sabores nuevos, combinaciones inesperadas. Pero en lugar de rechazarlo, decidí quedarme con la curiosidad. Y eso cambió todo. Porque cuando dejas de comparar, empiezas a ver de verdad. Hubo un momento en un mercado que se me quedó grabado. Una señora me recomendó algo. No entendí el nombre, pero confié. Cuando lo probé, no sabía si me gustaba o no. Pero ella me miraba con una sonrisa, esperando mi reacción. Y en ese instante entendí algo muy simple. No se trataba de si me gustaba o no. Se trataba de compartir ese momento. Chile no es un país que te impresione de inmediato. No es obvio. Es sutil. Se va mostrando poco a poco. En un plato. En una conversación. En una invitación inesperada. Y eso fue lo que más me sorprendió. No el sabor de algo específico. Sino todo lo que viene con él. La historia, la gente, el momento. Si alguien me hubiera preguntado antes de venir qué esperaba de la comida chilena, habría dado una respuesta muy simple. Ahora no podría hacerlo. Porque ya no veo la comida como algo aislado. La veo como una puerta. Una forma de entender cómo vive la gente. Y Chile, sin duda, fue el lugar donde eso cambió completamente para mí. Después de esa primera etapa, pensé que ya tenía una idea bastante clara de cómo era la comida chilena. Sentía que había entendido su esencia. Simple, cercana, honesta. Pero lo que no sabía era que recién estaba entrando en una parte mucho más profunda. Porque en los días siguientes, Chile empezó a mostrarme algo distinto. Algo que no se trata solo de lo que comes, sino de cómo lo vives. Recuerdo una tarde en Santiago en la que decidí perderme sin mapa. Solo caminar. Me metí en calles donde casi no veía turistas, donde los locales parecían moverse con una naturalidad que yo todavía estaba intentando entender. Entré en un pequeño restaurante de barrio. Nada llamativo, mesas simples, gente conversando, un televisor prendido en una esquina. Me senté y esperé. Una señora se acercó, me habló rápido, no entendí todo, pero le pedí lo que recomendara. Ella sonrió, como si supiera exactamente lo que necesitaba probar. Cuando llegó el plato, me sorprendió la cantidad. En Chile nos sirven poco. Aquí la comida es abundante, como si quisieran asegurarse de que te vayas bien. Había arroz, carne, ensalada, y algo más que no reconocí. Todo muy simple, pero cuando empecé a comer, me di cuenta de que no había nada al azar. Cada cosa tenía su lugar. Cada sabor cumplía una función. No era sofisticado, pero era equilibrado. Y mientras comía, empecé a observar lo que pasaba alrededor. Personas almorzando en grupo, riéndose, tomándose su tiempo. Nadie parecía apurado. Nadie estaba comiendo solo por cumplir. Eso me hizo pensar mucho. En Australia, muchas veces comemos rápido, entre una cosa y otra. Aquí, en cambio, comer es una pausa real. Es un momento que se respeta. Días después, fui hacia la costa. Quería ver si todo lo que había sentido en la ciudad se mantenía ahí. Y otra vez, me equivoqué al pensar que ya sabía qué esperar. En un restaurante frente al mar, pedí un plato de pescado. Cuando llegó, lo primero que noté fue lo natural que se veía. No había decoraciones exageradas, no había salsas innecesarias. Solo pescado fresco, algunos acompañamientos simples. Probé un bocado y fue como si todo se aclarara otra vez. Ligero, limpio, con un sabor que no necesitaba esconderse detrás de nada.
Pero lo más importante fue lo que vino después. Empecé a conversar con la persona que atendía el lugar. Me explicó que el pescado llegaba ese mismo día. Que muchas veces el menú cambiaba dependiendo de lo que hubiera disponible. Eso me hizo darme cuenta de algo muy fuerte. En Chile, la comida no es algo rígido. No es una lista fija de platos. Es algo vivo. Cambia con el entorno, con el clima, con el día. Y eso también se refleja en la forma en que vive la gente. En otra ocasión, me invitaron a una reunión entre amigos. No era una fiesta grande ni algo organizado. Era algo espontáneo. Cada persona traía algo para compartir. Comida hecha en casa, recetas familiares, cosas simples pero llenas de intención. Había ensaladas, carnes, pan, salsas. Todo muy distinto entre sí, pero al mismo tiempo conectado. Probé una salsa que alguien había preparado. Me dijeron que era receta de su familia. Que cada casa la hace diferente. Y eso me encantó. Porque ahí entendí que no hay una sola forma de hacer las cosas. Que la identidad aquí no es rígida. Es flexible. Es personal. También empecé a notar detalles que antes no veía. Como la presencia constante de la palta. Está en todas partes. En el pan, en platos, en acompañamientos. Al principio me parecía repetitivo. Pero después entendí que no se trata de variedad por variedad. Se trata de equilibrio. De cómo cada ingrediente aporta algo. Lo mismo me pasó con los postres. No son exagerados, no son pesados. Son simples, pero tienen ese mismo patrón que ya empezaba a reconocer. Nada intenta impresionar demasiado. Todo está ahí por una razón. Y poco a poco, sin darme cuenta, algo empezó a cambiar en mí. Dejé de comparar. Dejé de pensar en cómo deberían ser las cosas. Empecé a aceptar lo que estaba frente a mí tal como era. Y eso hizo que todo se sintiera más auténtico. Cuando viajé hacia el sur, esa sensación se volvió aún más fuerte. El clima cambió. Más frío, más lluvia, más calma. Y la comida cambió con eso. Platos más calientes, más reconfortantes. Sopas que parecen hechas para acompañarte en silencio. Pan recién hecho que se siente como hogar. Recuerdo una mañana muy fría. Entré a una panadería pequeña. El olor era increíble. Compré pan caliente y lo comí caminando. Fue un momento muy simple. Pero se quedó conmigo. Y ahí entendí algo que Chile me estaba enseñando todo el tiempo. La belleza de lo simple. También entendí que aquí no todo es inmediato. Las cosas toman su tiempo. Las conversaciones, las comidas, las relaciones. No es un lugar que te deslumbre en los primeros minutos. Pero si te quedas, si observas, si te permites sentir, empieza a mostrarse de verdad. Hubo momentos en los que no entendía lo que estaba pasando. Sabores nuevos, dinámicas diferentes. Pero en lugar de resistirme, decidí quedarme con la curiosidad. Y esa curiosidad fue lo que hizo que todo tuviera más sentido. Una noche, caminando sin rumbo, vi a un grupo de personas compartiendo comida afuera de una casa. Me invitaron sin conocerme. Me hicieron un espacio, me ofrecieron un plato. Y en ese momento, entendí algo que no había visto tan claro antes. Aquí, la comida no es solo comida. Es una forma de incluirte. Es una forma de decir que perteneces, aunque sea por un momento. Y eso fue lo que más me marcó en esta parte del viaje. No los sabores por sí solos, sino todo lo que ocurre alrededor. La forma en que la comida une a las personas. La forma en que convierte momentos simples en algo significativo. Y ahí supe que todavía me quedaba mucho por descubrir. Y fue en ese punto del viaje cuando todo empezó a sentirse diferente, como si ya no estuviera observando Chile desde afuera, sino viviéndolo desde adentro. Ya no caminaba con la sensación de estar descubriendo algo nuevo todo el tiempo, sino con la tranquilidad de empezar a entender. Eso cambió completamente la forma en que experimentaba la comida. Recuerdo un día en el que decidí no buscar nada en particular. No revisé recomendaciones, no pregunté, no planeé. Solo salí a caminar y dejé que el lugar me guiara. Terminé en una calle pequeña, casi escondida, donde había un carrito de comida. Nada llamativo, solo una parrilla, humo suave subiendo al aire, y algunas personas esperando. Me acerqué, miré lo que preparaban y pedí lo mismo. Era algo simple,
carne en pan, con algunos acompañamientos. Cuando lo probé, no me sorprendió de la forma en que lo había hecho la primera empanada. Fue diferente. Fue más tranquilo. Era como si ya no necesitara sorprenderme. Simplemente lo disfruté. Y en ese momento entendí algo muy importante. No todo en Chile está hecho para impactarte. Muchas cosas están hechas para acompañarte, para ser parte de tu día sin necesidad de llamar la atención. Me senté cerca y empecé a observar. Personas llegando, comiendo, conversando, y luego yéndose sin prisa. El hombre que cocinaba casi no hablaba, pero cada plato que entregaba tenía ese mismo cuidado silencioso. Eso me hizo pensar en algo. Hay una especie de orgullo en lo cotidiano aquí. No es un orgullo que se muestra, sino que se siente en los detalles. Días después, viví algo completamente distinto. Fui invitada a una casa en una zona más rural. El paisaje era tranquilo, verde, con ese silencio que solo aparece lejos de las ciudades. Ahí la comida dejó de ser algo rápido o práctico. Se volvió un proceso. Desde el momento en que empezaron a preparar todo, se notaba que no había apuro. Cada paso tenía su ritmo. Cortar, mezclar, probar. Me dejaron ayudar, y fue ahí donde realmente entendí algo que antes solo intuía. Aquí no todo se mide. Muchas cosas se sienten. No hay una obsesión por la precisión exacta. Hay confianza en la experiencia, en la memoria, en lo que cada persona sabe hacer. Y eso cambia completamente la relación con la comida. Cuando nos sentamos a la mesa, el ambiente era muy distinto a cualquier restaurante. Era más cercano, más real. Cada plato tenía una historia. Cada persona tenía algo que contar. Probé sabores que al principio no entendía del todo. Combinaciones que no habría imaginado. Pero ya no intentaba analizarlas tanto. Solo las vivía. Y eso hizo que todo se sintiera más auténtico. También empecé a notar diferencias más sutiles entre las personas. En algunos lugares, las comidas eran más rápidas, más prácticas. En otros, eran más largas, más pausadas. Pero en ambos casos, había algo en común. El respeto por ese momento. Incluso cuando alguien comía solo, lo hacía con presencia. No era algo automático. Eso me hizo reflexionar mucho sobre mis propios hábitos. ¿Cuántas veces comemos sin prestar atención? ¿Cuántas veces estamos pensando en otra cosa? En Chile, eso cambia. Sin darte cuenta, empiezas a estar más presente. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la relación con la tradición. No es algo rígido. Vi lugares donde los platos se mantenían casi igual que siempre, y otros donde se adaptaban. Pero en ambos casos, había una conexión clara con el origen. No era innovación por destacar. Era algo natural. Una evolución que tiene sentido. Una noche, en una ciudad pequeña, entré a un lugar donde había música en vivo. No era un show preparado para turistas. Era gente del lugar, disfrutando. Pedí algo para comer sin saber exactamente qué era. Cuando llegó, simplemente confié. Y esa confianza cambió todo. Ya no necesitaba entender cada ingrediente. No necesitaba saber exactamente qué esperar. Solo estaba ahí, viviendo el momento. El sabor, la música, las conversaciones alrededor. Todo se mezclaba de una forma que no se puede explicar fácilmente. Y ahí fue cuando lo entendí. Chile no es un lugar que te entrega todo de inmediato. Es un lugar que se va abriendo poco a poco. Pero para que eso pase, tú también tienes que abrirte. Tienes que dejar de controlar todo. Tienes que aceptar que no siempre vas a entender de inmediato. Y cuando haces eso, todo cambia. La comida deja de ser algo que pruebas. Se convierte en algo que sientes. Empiezas a notar los detalles. Empiezas a disfrutar lo simple. Empiezas a encontrar valor en cosas que antes te parecían normales. Y sin darte cuenta, ya no estás buscando algo extraordinario. Porque lo extraordinario empieza a aparecer en lo cotidiano. Y eso, para mí, fue el cambio más grande de todo este viaje. Porque no solo aprendí sobre la comida chilena. Aprendí a mirar diferente. A ir más lento. A estar presente. Y en ese proceso, Chile dejó de ser solo un destino. Se convirtió en una experiencia que me estaba transformando.
Y fue justo al final del viaje cuando todo terminó de tener sentido de una forma que no esperaba. No hubo un gran momento final, no hubo un plato espectacular que cerrara la experiencia. Fue algo mucho más silencioso. Una sensación. Recuerdo que estaba sentada sola, en un lugar tranquilo, sin hacer nada en particular. No estaba buscando comida, no estaba explorando. Solo estaba ahí, mirando a mi alrededor. Y por primera vez desde que llegué, sentí que ya no estaba tratando de entender Chile. Simplemente lo estaba sintiendo. Al principio del viaje, cada comida era una expectativa. Quería sorprenderme, quería descubrir algo nuevo, quería poder decir que había encontrado algo increíble. Pero en ese momento, ya no necesitaba nada de eso. Ya no esperaba que cada plato fuera especial. Porque entendí que lo especial no está en lo extraordinario. Está en lo constante. Recordé la primera empanada que probé, ese momento en el que pensé que ya había entendido todo. Y no pude evitar sonreír. Porque ahora sabía que apenas había comenzado. Chile no se revela de golpe. Se muestra poco a poco. En pequeños detalles. En momentos que parecen simples, pero que se quedan contigo. En una conversación corta. En un pan caliente en la mañana. En una comida compartida sin razón especial. Y eso es lo que hace que todo sea tan diferente. Porque aquí, nada parece estar hecho para impresionarte. Está hecho para acompañarte. En uno de mis últimos días, decidí volver a un lugar que había visitado al principio. Pedí algo que ya conocía. Pero la experiencia fue completamente distinta. El sabor era el mismo. El plato era el mismo. Pero yo ya no era la misma. Ahora entendía lo que estaba comiendo de otra forma. No solo por el sabor, sino por todo lo que lo rodea. La forma en que se prepara. La historia que lleva. La intención que tiene. Y eso me hizo pensar en algo importante. ¿Cuántas veces viajamos sin realmente ver? Probamos cosas, visitamos lugares, tomamos fotos. Pero no siempre nos detenemos a sentir. Chile me enseñó a hacer eso. Me enseñó a bajar el ritmo. A soltar expectativas. A aceptar que no todo tiene que ser inmediato. También entendí algo sobre las personas. Al principio, pensaba que la cercanía era solo una característica más. Pero no. Es una forma de estar en el mundo. No es exagerada. No es forzada. Es natural. Aparece en los momentos justos. En una invitación. En una conversación inesperada. En un plato que alguien decide compartir contigo. Porque aquí, compartir comida no es algo pequeño. Es una forma de abrir espacio. De decir que puedes quedarte. En una de las últimas veces que me senté a comer con personas que conocí en el camino, no hubo despedidas formales. Solo comida. Solo risas. Solo historias. En algún momento, alguien me preguntó qué era lo que más me había sorprendido de Chile. Y me quedé en silencio. Podría haber hablado de los platos, de los sabores, de los lugares. Pero sabía que esa no era la respuesta. Lo que más me sorprendió fue cómo algo tan cotidiano como la comida puede transformarse en algo tan profundo. Como algo tan simple puede enseñarte tanto. Porque eso fue lo que pasó. Llegué pensando que iba a probar comida. Y terminé aprendiendo a vivirla. A sentirla. A entender que no todo tiene que ser impresionante para ser inolvidable. A veces, lo más simple es lo que más permanece. Cuando llegó el momento de irme, no sentí que estaba cerrando un viaje. Sentí que estaba llevándome algo. Una forma distinta de ver las cosas. De observar. De conectar. Porque Chile no te cambia de golpe. Te cambia poco a poco. En cada comida. En cada momento. En cada detalle que decides no ignorar. Y al final, ese fue el verdadero resultado. No fue lo que imaginé. Fue algo mucho más profundo. Más humano. Y completamente inesperado.